Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En el primero abordar la situación del sector del comercio aquí en nuestro medio en el marco de esta pandemia que estamos viviendo y la consecuente cuarentena en el distrito. Para eso hemos convocado al presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Mariano González. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, obviamente la pregunta es cómo está atravesando, cómo continúa atravesando el sector comercial esta situación tan particular que estamos viviendo, ¿no? Bueno, si bien en nuestro distrito, por suerte, ya hace tiempo que venimos con la fase 4, que la actividad comercial prácticamente trabaja en forma normal, se nota, después por ahí podemos hablar de algunos sectores que están un poco más comprometidos que otros, pero se nota la baja en las compras debido a la crisis económica que ya veníamos transitando en nuestro país, no es solamente el problema de la pandemia. Claro, sí. Esto lo que fue agudizarla, ¿no? O generar mayor crisis económica en nuestro sector. Difícil, hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Que veías poco movimiento. Sí, me llamó particularmente la atención hoy en la mañana recorriendo con el móvil del canal la zona céntrica, y veía que era muy notoria la ausencia de vehículos y también obviamente de personas transeúntes, ¿no? Sí, se nota mucho siendo la merma. Principio de mes. Siendo principio de mes, ahí estábamos hablando que hay meses que son un poquito más complicados que otros, por lo menos en nuestro distrito. Octubre es un mes en donde como hay como un freno en la actividad, después empieza la primavera, con la primavera se mueven mucho varios sectores, después octubre es como que decae un poco, a mitad de noviembre, así de diciembre, empieza a levantar nuevamente. Esto es en los últimos años, ¿sí? Claro, si hablamos de 30 años atrás, a partir de septiembre empezaba a trabajar. Con vista ya a la temporada. Y no paraba. Con esa perspectiva, ¿no? Y hoy la temporada, más allá de la pandemia, temporada se fue abreviando notoriamente, ¿no? Sí, cada vez menos. Hoy arrancamos a finales de diciembre los preparativos para la temporada. Locales y departamentos en la zona balnearia, antiguamente en noviembre estaban trabajando, hoy por hoy, hasta principios de enero, finales de diciembre, no hay movimiento. Pero bueno, la pandemia generó también, agudizó esta crisis, hizo que se note la merma en las ventas, en los locales. También hay, como estábamos hablando con otros medios, muchísimo faltante de mercadería. Se está notando no solamente en el rubro construcción, como todos saben, faltan ladrillos, falta cemento, es algo que vos populi, pero en todos los rubros ya hoy notamos la merma de mercadería. Razones, bueno, la logística, la falta de fábricas y depósitos trabajando en capital, capital, yo digo capital, es capital de Gran Buenos Aires y demás, ¿no? La zona. Ellos no tienen permiso, siguen con pocos permisos para trabajar. Hay zonas en las cuales desde el mes de marzo no están trabajando, fábricas se están mudando a otros municipios para poder trabajar. Claro, para tener su actividad en funcionamiento, y aquellos que están trabajando con menos cantidad de personas, hay muchos contagios. Cuando se contagia un operario, se pone en cuarentena la empresa, la fábrica. Es muy complicada la situación, sumado a eso la logística, hace que hoy por hoy en el interior estemos encontrando que cada vez tenemos menos mercadería.
Eso también es algo que nos está jugando en contra. En contra, claro, porque más allá de, incluso, bueno, también la caída del poder adquisitivo de la gente, pero además la carencia de algunos insumos o productos. El poder adquisitivo va cayendo día a día, uno dice sube el dólar. No es que sube el dólar, perdemos poder adquisitivo nosotros como clientes y eso se nota en el comercio, claro. Cada vez te sirve menos el dinero. ¿Y cómo ha ido reaccionando, cómo se ha ido rearmando el comerciante desde el momento que prácticamente no podía abrir hasta que luego paulatinamente lo pudo hacer y bueno, y para darle continuidad ahora con las limitaciones que imponen las medidas de restricción, el distanciamiento? En algunos comercios se puede ingresar, en otros no, depende el rubro y las características. Sí, mira, la verdad es que el comercio respondió positivamente a todos los protocolos que se pidieron. Nosotros hicimos, bueno, junto con producción, municipalidad, que nos iban pasando datos, ¿no?, de comercios que iban teniendo multas o llamados de atención por no cumplir con los protocolos, y el porcentaje fue mínimo. O sea, el comercio se adaptó. Se adaptó. Sí, se adaptó y mucho, y comprendió que era la manera de trabajar, y ahora, bueno, muchos de esos negocios ya cambió su protocolo y su forma de atender, el distanciamiento, las barreras que tienen con el cliente y demás, cosas que van a quedar, sí, ya no se van a mover. En ese tema el comercio respondió positivamente. Lamentablemente, bueno, hay comercios y rubros que hoy están trabajando a mitad de máquina, o que la cantidad de gente que puede ingresar, como vos decías, es menor. Mucha gente que está esperando en la vía pública se cansa, se aburre y dice, bueno, después sí, paso, se va. Me ha tocado tener que ir a comprar y tener que esperar, incluso bueno, cuando la temperatura no era muy elevada, precisamente. Bueno, eso fue un problema que tuvimos, que la gente tenía que esperar en la vereda por este tema, y se iban porque hacía mucho frío o estaba lloviendo y vos no podías dejar ingresar a tu comercio, porque una vez que está dentro la gente, bueno, ya espera, se siente más relajada, pero estando en la vereda no es lo mismo. No es lo mismo. Eso también nos desfavoreció. En esas cosas no pudimos hacer nada porque había un protocolo que cumplir. Claro, sí, está preestablecido. Y hablábamos de rubros. ¿Qué rubros son los que están trabajando mejor y cuáles son los más perjudicados o los que están en condiciones inferiores, ¿no? El rubro de alimentos trabajó muy bien durante toda la cuarentena. Rubros que trabajaron muy bien también en la cuarentena fue todo lo que se respecta a la construcción. En la primera etapa, el mantenimiento del hogar. En la segunda etapa, ya la construcción en sí empezó a moverse un poco. Sí, y cuando le empezaron a dar los permisos a las empresas constructoras para poder realizar su actividad, ahí los corralones y demás empezaron a trabajar muy bien. Hasta ese momento, todo lo que era ferreterías, pinturerías, negocios de repuestos trabajaban muy bien. ¿Por qué? Porque fue algo lógico, la gente se encontró en su hogar sin poder salir a hacer su actividad, entonces se ponía a arreglar cosas en la casa. Que quedaban en el tiempo, a veces que no hay tiempo ni dinero, y fundamentalmente el tiempo, ¿no? Esos fueron los rubros que mejor estuvieron trabajando durante la cuarentena, que se notó, bueno, farmacias y demás y esenciales no pueden bajar, no pueden cambiar. Ahora, los rubros más afectados fueron los gastronómicos, los de eventos, peloteros, bueno, espectáculos y demás, que han pasado por una situación hoy por hoy catastrófica, y vamos a ver qué es lo que pasa en cara a esta temporada. Nos tenemos muchas consultas en la Cámara de qué es lo que va a pasar en la temporada, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos podemos reunir con Jorge Martínez, que nos iba a comentar cuál era la idea para esta temporada, más que nada para dar tranquilidad o un horizonte a aquel comerciante que quiere saber qué es lo que tendría que hacer para la temporada. No nos olvidemos que para abrir un comercio en temporada hay que invertir dinero, y si uno no sabe si va a poder trabajar o no, lo duda hasta el final. Sí, justamente era uno de los temas que conversaba Martínez con los concejales en una reunión por otros temas. Precisamente esa es la reacción de los comerciantes, que quieren saber si pueden tener cierta certidumbre de que la operación económica les sea rentable, si no directamente no abren. Exactamente, hablaban al principio. Sí, perdón. No, fundamentalmente en lo gastronómico. Claro, gastronómico, mirá, balnearios, cuando el protocolo decía que iban a poder trabajar con la mitad de las unidades, los dueños de los balnearios decían no nos da el costo operativo como para poder mantenernos abiertos durante la temporada. Es preferible no abrir el balneario que abrir a pérdida. Claro. No, bueno, hay cosas que uno va a tener que ir dejando, ¿no?, que se abra un poco más, porque si no, entendemos que esas actividades van a quebrar. Claro. Y no es un dato menor. Mariano, ¿han podido
en cuanto a lo que tiene que ver con el empleo, mantener los empleados la mayoría de los comercios o ha sido la situación contraria? Mirá, todos los comercios que tenían a sus empleados en blanco, bueno, por disposición de gobierno no se pudo despedir a los empleados, lo cual ocasionó algunos de los cierres, ¿no? Debido a que no podían achicar el costo operativo, no se vieron en la obligación de tener que cerrar sus puertas. El 10% del comercio local cerró definitivamente, eso lo he comentado, sí. Sí, y esto no es a nivel Necochea, no, por supuesto, es a nivel nacional. Estamos hablando de más del 50% en la gastronomía a nivel nacional. Sí. Son números increíbles, ¿no? Desde ya que tal vez muchos de ellos puedan volver a abrir sus puertas una vez que, bueno, hoy presentaron la baja porque no tenían otra opción. Al tener que estar cerrado durante tantos meses, bueno, hay que ver si vuelven a abrir sus puertas o no. Entendemos que un porcentaje de eso va a retomar su actividad, va a vender su fondo de comercio, va a cambiar de titular y demás. Por ejemplo, ¿no? Dentro de esos porcentajes que hablábamos, se cerraron el 30% en la cuarentena. ¿Pero qué pasó? Dentro de ese 30% muchos o se mudaron, cerraron las puertas, pero se mudaron a otro lugar, o se fueron a su casa, o armaron showroom, o empezaron a vender por internet, o sea, siguieron con la actividad. Digamos. Exactamente. Bueno, lamentablemente de ese porcentaje, un 10 directamente dejó la actividad. No volvió a trabajar. Sí. Números que son alarmantes, entendiendo que en Necochea es un distrito que tiene aproximadamente 2.000 comercios, 2.500 comercios, que cierren 200. Es mucho. Sí. ¿Y qué perspectivas avisorás? ¿Crees que esto se ha estancado, que sigue cayendo, que puede mejorar? Mira, viendo la situación económica del país y sin ningún plan productivo de mejoramiento, yo no creo que esto vaya a estancarse. Me parece que va a seguir cayendo, ¿no? Si no tenemos una perspectiva por lo menos a que esto frene. Yo ya me conformo con que frene, no que mejore, sino con que frene. Por eso frene la caída, claro. Pero hoy estaba escuchando que la inflación que tuvieron los precios cuidados, o sea, los precios cuidados en el año va un 10,5% de inflación. Entendemos que más del 10% en países desarrollados es una locura de inflación, y nosotros tenemos esa inflación en los precios cuidados. Imagínate en lo que no están cuidados. Claro. Sí, vamos más del 30% en lo que va del año, con una cuarentena en el medio. O sea que si esto mañana se empieza a trabajar de forma normal y no se hace nada para frenar esta inflación, va a ser muy difícil trabajar. Bien. El hecho de que sea una ciudad donde hay una temporada que decíamos que cada vez es más breve, que cada vez tiene menos impacto, de todas maneras hace que tengan un poco de esperanza el comerciante cuando se acerca el fin de año. Mirá, esta iba a ser con el dólar al precio que está, iba a ser una temporada espectacular para nuestro distrito. Se entendía que la gente se iba a abocar al turismo nacional, ¿no? Claro. Porque no tenía manera de ir afuera, como se dice. Ahora, con esta cuarentena, con estos protocolos y demás que no sabemos cómo va a funcionar, los comerciantes estamos asustados, ¿no? Si bien entendemos y sabemos que la gente quiere salir igual, la gente está esperando tener el permiso para poder salir a vacacionar, es como que tiene la necesidad, y por los sondeos que hicimos en las reservas y en los llamados y demás a diferentes lugares, sabemos que hay voluntad del turista en acercarse a nuestra ciudad. Eso te da esperanza porque sabes que es dinero legítimo que va a entrar al distrito, sí, y que queda acá. ¿Sí? La economía en el año 2019, la única empresa que dio superávit en el mundo. El año 2019 fue un año difícil, fue muy difícil para todo el mundo, ¿no? Bueno, la única empresa que dio superávit fue el turismo. ¿Sí? Los únicos países que crecieron económicamente fueron aquellos dedicados al turismo. Entonces, no tenemos que dejar de prestar atención a esa empresa. Es fundamental para Necochea entender que tenemos la suerte de ser una ciudad turística. Volver a levantar esa industria, ponerle todas las fichas a habido y por haber. Y no tenemos que esperar solamente que el gobierno venga y nos ayude. No, nosotros como sector también tenemos que trabajar para que esto crezca, ¿no? Y todos, porque directa o indirectamente a todo el necochense le sirve el turismo, ¿sí? Así uno no le guste que venga gente a su ciudad o que se llene la playa o se siente invadido, tienen que entender que
directa o indirectamente los va a favorecer, económicamente hablando. Después, Claro. bueno, con este marco de salud no es mi área, no entiendo. Claro, bueno. pero evidentemente, claro, o sea, los beneficios son siempre indirectos, como decía, lo mismo que cuando se habla de la actividad agrícola-ganadera, Claro. que no necesariamente hay que tener un campo o ser un productor agropecuario o cerealista para que se obtenga beneficios para la ciudad. Bueno, pero eso es algo que tenemos que cambiar como sociedad, entender que no somos individuos, que estamos viviendo dentro de una sociedad que es plural y que todo tiene que ver con todo, y acá, por más que yo crea que si no tengo campo o no tengo un negocio relacionado con el turismo, relacionado con el turismo o la gastronomía, a mí no me va a afectar. No, Claro. te va a afectar, te va a terminar afectando porque son menos ingresos al distrito. Exactamente. Mariano, muchísimas gracias por este panorama. Bueno, esperemos que en el próximo encuentro también la situación esté mejor, cosa que también, al igual que vos, tengo mis dudas, ¿no? Esperemos que sí. Aprovecho este medio para comentarte y saludar a la Cámara de Gimnasios y Natatorios que se ha formado dentro de la Cámara Comercial. Es una buena noticia para nosotros que siga creciendo nuestra Cámara como Cámara Madre. Claro, sí, estamos como cambiando, ¿no? Tomando una dirección en donde vamos a transformar nuestra Cámara Comercial en una Cámara Madre, en donde va a cobijar a todos los diferentes sectores, armando se van agrupando sus propias cámaras. Y sí, y lo entendemos que tiene que ser así porque, bueno, ha cambiado el comercio, ha cambiado el mundo. Técnicamente me parece que lo más saludable es que cada sector tenga su comisión, Claro. ¿no? Porque entienden y van a trabajar mucho mejor en ella. Así que, bueno, juntos ya tenemos la de construcción, tenemos la Cámara de Gimnasio y Natatorio, estamos hablando con otros rubros para que siga creciendo la Cámara Comercial de Necochea. Bien, hay que convertirse y reconvertirse en este caso, adaptarse a los tiempos que corren. Exactamente. Mariano, muchas gracias. A ustedes. Hacemos una breve pausa y vamos a escuchar a una madre de alumnos de aquí de nuestro medio. Representa un sector que ha hecho gestiones en las últimas horas porque interpretan que, aunque sea en forma progresiva o localizada, debería volverse a dar clases en el país, incluyendo, por supuesto, aquí a Necochea. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario.
ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Continuamos aquí en El Ciudadano con Marina Porto, que es madre de alumnos de establecimiento. ¿De qué nivel su hijo? De primario y de superior. Y de superior, bien. Como decía previamente, Marina no viene de forma individual, sino que representa a un grupo de padres que se han manifestado, que vienen preocupándose. Bueno, me gustaría precisamente que exprese cuál es esa preocupación en relación con la educación. Bueno, en primer lugar, consideramos que se está vulnerando el derecho a la educación, que si bien las escuelas y los docentes han realizado a lo largo de todo el año muchos esfuerzos para llegar a las familias, buscando diferentes estrategias por Zoom, por plataforma, con cuadernillos, ya llegamos a un punto en que este sistema virtual no se puede sostener. Ya los chicos cada vez tienen menos interés, se desconectan, adolescentes mucho más, no se conectan y bueno, y los chicos pueden estar, porque ahora las actividades se han abierto y pueden estar en las plazas, pueden estar jugando, pueden estar en el parque y no pueden estar en las instituciones con los cuidados necesarios. Claro, porque bueno, esta es la primera pregunta es precisamente, y que lo están planteando los gremios de docentes fundamentalmente, que han señalado, particularmente Baradel señaló que bueno que las clases presenciales, según su criterio, hoy por hoy es imposible. Sí, yo no voy a opinar sobre los gremios, lo que sé es que las decisiones políticas las toman el gobierno. Los gobernantes, sí. El gremio puede acompañar, puede velar por los derechos de sus afiliados, pero las decisiones políticas sí, la toman los que gobiernan. Sí, es así. Bueno, pero la pregunta es, bueno, si esto es precisamente lo que defienden es que la salud de sus afiliados, en el sentido que correrían peligro de contagio. Claro, nosotros tomamos en cuenta los dichos del ministro de Educación de la Nación, que es el máximo referente del área, y él dijo que no va a esperar a que esté la vacuna para algún tipo de apertura. Por supuesto que no estamos pidiendo las clases normalmente, claro, como las conocimos en marzo, pero algún tipo de apertura, revinculación con la escuela, contacto con los docentes. La escuela tiene que ser el lugar más seguro para los chicos. La escuela es donde les deben enseñar a cuidarse, a cuidar a los demás. Vamos a vivir con este virus mucho tiempo. Ustedes han hecho gestiones, han tenido encuentros, ¿con quiénes se han reunido aquí en Necochea? Si bien el resort de la decisión, como decía, lo va a tomar las autoridades nacionales y provinciales, pero igual, bueno, aquí en Necochea, ¿con quiénes mantuvieron encuentros? Nosotros tuvimos encuentro con la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, que preside el profesor Miguel Arana, y también nos recibió el intendente, Arturo Rojas. Bueno, fue muy positivas esas reuniones porque nos escucharon, porque todos estuvimos de acuerdo en que es necesaria una revinculación, es necesario que la escuela vuelva a tener ese rol social, ese protagonismo en la vida de los chicos. Y bueno, todos estuvimos de acuerdo, independientemente que había concejales de todos los bloques. Claro. Y el intendente también se mostró de acuerdo, él manifestó que está en contacto siempre con la ministra de Educación de la provincia y que bueno, que llevan al tanto día a día la situación, ¿no? Bien. Mantienen una esperanza que precisamente este reclamo que están haciendo pueda ser escuchado, y más que no solamente escuchado, sino que haya una respuesta favorable. Seguramente sí, estamos a la espera de que sea una respuesta más, porque consideramos que se va a tener en cuenta
las medidas en forma localizada, ¿cierto? Porque acá estuvimos muchos meses sin casos, en fase 5, y estuvieron los chicos sin clases por casos que había quizás en el Gran Buenos Aires. Claro. Entonces apuntamos a que ahora llegó el momento de relocalizar las medidas. Y que se determine de acuerdo a la realidad de cada lugar. Que se flexibilicen las medidas y que, bueno, en algún momento quizás haya que cerrar. O hay que cerrar alguna escuela o algún aula, pero eso lo está haciendo todo el mundo. Entonces, necesitamos que el federalismo y la autonomía de las ciudades se ponga en práctica. Bien. Y desde el punto de vista de madre y su experiencia y la de sus pares, ¿no? ¿Cómo sienten, cómo ven a los chicos, cómo han atravesado todo este periodo y cómo están hoy por hoy los chicos? Los vemos desinteresados, los vemos, cuesta mucho que realicen, ¿no?, las actividades, la verdad que cuesta mucho. ¿Y cómo se sienten ellos en respecto de la posibilidad de volver a clase, a la escuela, a lo presencial? Sí, muy, muy contentos. ¿Quieren hacerlo? Sí. Sí. Teniendo en cuenta siempre que, bueno, que le explicamos que esa posibilidad va a ser pocas horas o pocos días. Limitada, claro. no una vuelta a la actividad normal, como usted decía, sí, pero todos, como era en marzo. Creo que hay una estadística que el 75% de los chicos quiere volver, y sí, todos los chicos que uno conoce quieren volver. Bien, ¿se han agrupado, se han reunido? ¿Cómo surgió el hecho del encuentro? Sí, retomando, todas compartíamos esta idea, ¿no? De que, bueno, había que hacer algo, porque... Y también tenemos noticias de que en varios distritos de la provincia hay movimientos también de padres autoconvocados, como para, bueno, que tenga más fuerza el reclamo. Bien. Demuestran entonces que, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes van a seguir dando? En principio, el viernes a las 12 horas, en la plaza de la municipalidad, nos vamos a encontrar para leer una carta abierta, un petitorio a la jefa regional de educación. Tanto de gestión estatal como de gestión privada. Que va a ser dirigido a los dos porque son la máxima autoridad en el territorio. Y bueno, y de la plaza municipal vamos a ir caminando o marchando pacíficamente hacia la jefatura regional, que está en 56 y 57. Claro, sí, bien. Así que vamos a entregar un petitorio. El petitorio, sí, más o menos que conozcan la esencia del pedido. Que esto me decía fuera de cámara, que el pedido, el deseo es no solamente para los colegios privados, sino... No, al contrario, es para todos, para los rurales, que son 3 alumnos, 4, y que ya tenían el aislamiento por naturaleza. Claro. Sin embargo, esos chicos estuvieron sin la única conexión con el mundo todo el año. Claro, y bueno, entonces para esos chicos, para superior, que no pueden dar un examen presencial, que sería como estamos vos y yo, cierta distancia. ¿no? Esa distancia, un adulto individual que se sienta a 3 metros de un profesor y da el oral, eso no lo puede hacer. Claro. Tiene que ser por Zoom, con el desgaste que implica, ¿no?, el Zoom, porque además de que ya están agotados con el sistema, implica el desgaste de conectarse, de que no se conectan. Se funciona un tiempo como un aliado. Para el profesor también es mucho más desgaste. Sí, el profesor tiene un desgaste grande. Y con adultos sería todo más fácil, porque hasta pueden dar un horario, que entre uno, salga el otro. Así que bueno, nosotros buscamos la creatividad de los docentes y del sistema, que es mucho, y bueno, las autoridades que decidan. Exactamente, que son las que tomen decisiones. Exactamente. Marina, muchísimas gracias por expresar precisamente lo que ustedes están manifestando con este deseo de que retornen las clases de alguna manera. Bueno, el agradecimiento es nuestro por permitirnos este espacio y la difusión.
Bien, hacemos una muy breve pausa luego de despedir a Marina Porto. Vamos a precisamente hacer una pausa y luego vamos a brindar un informe acerca de las razones que tuvo el juez Ernesto Juliano para condenar al exintendente Horacio Telechea en relación con la compra de equipamiento médico, como así también a quien fuera oportunamente jefe de compras. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene. El viernes pasado se conoció el fallo del juez Ernesto Juliano, el juez correccional, quien condenó a 3 años de prisión no debe cumplir la pena Horacio Telechea, el exintendente municipal, sino que es de ejecución condicional. Y también a 2 años y 8 meses a quien fue el jefe de compras durante su gestión, Marcos Arnedo. Y ambos fueron inhabilitados en forma perpetua para ocupar cargos públicos. Al respecto, mucho se ha hablado en las últimas horas, ha opinado gente de distinta manera. Lo que nosotros queremos brindarles es las razones que tuvo el juez, después se podrá opinar, pero aquí lo que les brindamos son las razones que tuvo el juez Ernesto Juliano para fallar de esa manera, para dictar ese veredicto y la correspondiente sentencia. Escuchemos. Ernesto Juliano no solo consideró que Horacio Telechea resultó penalmente responsable de los delitos de defraudación especial e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la compra de equipamiento médico realizada por la Municipalidad de Necochea en 2012. El juez correccional, además, evaluó como agravantes 2 cuestiones. Una, el total desprecio por el manejo de la cosa pública, tanto por parte del exintendente como del ex jefe de compras, Marcos Arnedo. La otra, el abuso de autoridad desplegado por ambos para la concreción de los delitos endilgados, en palabras de Juliano. De allí que condenara a Telechea a 3 años de prisión por considerarlo autor de esos delitos y a 2 años y 8 meses a Arnedo como partícipe primario. En ambos casos de ejecución condicional. No irán a la cárcel, solo tienen que fijar un domicilio y comparecer mensualmente durante el tiempo de duración de condena ante el patronato de liberados. En su fallo, Juliano cuestiona todo el proceso relacionado con la compra del equipamiento médico, desde el llamado a licitación, señalando maniobras para que Marcos Linares, a través de su empresa Línea Médica SRL, se quedara con la adjudicación, hasta el pago por adelantado del arco en C, sin haberse recibido la totalidad del equipamiento ni pagado una garantía, pese a las advertencias efectuadas por el contador general y la tesorería municipal. El pago se hizo por insistencia del jefe comunal, recayendo en él la responsabilidad, quedando excluida de la misma el contador general, tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Tras escuchar diversos testimonios durante el juicio oral y público que se desarrolló en el juzgado correccional número 1, su titular evaluó que quedó acabadamente demostrado que Telechea
cometió un fraude y del cual resultó damnificado el erario público municipal, el cual, y por su función, debía resguardar. Alude Juliano a que, a la luz de la advertencia efectuada por el contador general del municipio, la que no solo fue desoída por Telechea, sino que, más aún, llevó a que ejerciera el derecho a la insistencia, haciéndose cargo desde ese momento de las consecuencias que dicho actuar causare. El juez manifiesta desconocer las motivaciones que pudo haber tenido Telechea para obrar de esa manera, pero aclaró, actuó con conocimiento y voluntad. Una de las mayores sorpresas al escucharse el fallo es que la pena impuesta superó los 2 años y 6 meses de prisión que había solicitado el fiscal Marcos Bendersky. Ello obedeció a que si bien Bendersky consideró que no hubo agravantes para los imputados, el juez opinó lo contrario. Tal como se señalara al principio, Juliano evaluó como agravantes el total desprecio por el manejo de la cosa pública encomendada a ambos en encausados en su calidad de funcionarios públicos. También incluyó el abuso de autoridad desplegado por ambos para la concreción de los delitos endilgados, tal como expresa textualmente Juliano en su veredicto. Sintetizando, puede señalarse que, a criterio del juez, quedó en evidencia que el proceso tuvo irregularidades desde el momento de la publicación del llamado a licitación, hecho a último momento, prácticamente a horas de la apertura de sobres, y la compra de los pliegos, realizada supuestamente por 2 empresas distintas, pero en realidad por una sola, ya que el presunto representante de una de ellas nunca fue reconocido por el propietario de la firma como tal. El hecho de que se presentaran supuestamente 2 empresas evitó que la licitación debiera ser aprobada por el Consejo Deliberante. Más tarde se completó el 100% del pago del equipamiento sin que se hubiera entregado la totalidad del mismo, pese a las advertencias que hicieran el contador general y la tesorería del municipio. Tampoco se exigió el pago de una garantía. Posteriormente, el pago de esa garantía se hizo por un valor de 400.000 pesos y también se recibió un equipo de arco en C, con posterioridad a que concejales de la oposición señalaran su faltante. Pero la empresa entregó uno ensamblado artesanalmente de modelo antiguo y no el que exigía el pliego de bases y condiciones. Luego ese equipo quedó en comodato y se recibió otro que tampoco se ajustaba a lo requerido en la licitación. También quedó en comodato en el Hospital Ferreira. Y agrega Juliano que a dicho perjuicio económico debe sumársele la derivación de pacientes. Por ejemplo, entre los meses de abril del año 2012 a junio de 2013 a clínicas privadas locales, la Regional y Cruz Azul, a fines de la utilización de equipos de rayo arco en C con su correspondiente costo para el municipio. Luego añade el juez que en julio de 2016 la Asociación Cooperadora del Hospital Ferreira debió donar un nuevo equipo de rayos X arco en C y demás situaciones que afectaron no solo el patrimonio municipal, sino que además originaron la demora en la puesta en funcionamiento de una nueva aparatología con el consecuente detrimento de un adecuado servicio de salud. Y concluye Juliano que Telechea, con su accionar, incumpliendo sus deberes y valiéndose del aporte necesario ya descripto de Marcos Arnedo, Marcos Linares y José María Molina, perjudicó los intereses patrimoniales del municipio de Necochea en beneficio de la empresa Línea Médica SRL. Marcos Linares, cabe recordar, es el propietario de Línea Médica SRL. José Molina es quien adjudicó el pliego de la otra firma oferente, cuyo propietario, José Surzuolo, niega haber designado, habiéndose enterado por informaciones periodísticas, que su empresa participó del proceso. Telechea, al contrario de lo que señala el juez Juliano en su veredicto, insiste en que con el aporte del equipamiento del arco en C durante el tiempo que se utilizó, se produjo un importante beneficio económico para el municipio, ahorrándose la tercerización del servicio. Y sostiene el ex intendente que la cooperadora debió adquirir un nuevo equipo de arco en C en 2016 porque se terminó la vida útil del que se aportó durante su gestión. Durante el debate oral brindó testimonio Alejandro Isín, que presidió la comisión investigadora, cuyo informe derivó primero en la suspensión y luego en la destitución de Telechea como intendente.
También declaró Federico Belloni, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Luego lo hizo Felipe Serafini, ex jefe de radiología del Hospital Ferreira. Brindó testimonio después Ernesto Povilaitis, quien como en la actualidad era subsecretario de Legal y Técnica del municipio. Declaró posteriormente Eduardo Espósito, contador general del municipio, quien advirtiera a Telechea que no efectuara la cancelación del pago del equipamiento sin haberlo recibido en su totalidad. Más tarde brindó testimonio Eduardo Luperi, contador perito de la Asesoría Pericial Departamental. Este declaró que el municipio abonó el 50% el día 15 de marzo de 2012 y el día 13 de abril de 2012 se completó el pago del 50% restante, ello a través de una orden de pago en donde consta la oposición del contador general y de la tesorería municipal, en donde dicen que no correspondía el pago porque no se habían entregado los elementos objeto de licitación, como así tampoco había sido garantizado dicho importe. Pero el intendente insiste en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el pago se termina realizando pese a las oposiciones, afirmó Lupori ante el juez. Fue Lupori también quien citó actos inusuales en la licitación número 1/12. El 14 de marzo se firma el decreto y el 15 de marzo ya se está entregando el 50% y en abril el monto restante sin que se hayan entregado las mercaderías. Esos fueron actos inusuales, dijo. A distancia, desde Tandil, también declaró Jorge Antonio Surzuolo, propietario de la empresa electromédica de la Sierra. Dijo que conocía a José María Molina, pero que nunca lo autorizó para que lo representara. Y agregó que se enteró de la participación de su empresa porque le avisaron que habían fraguado su nombre. Utilizaron el nombre de mi empresa como que participaba de esa licitación cuando jamás participé. Así de sencillo, declaró Surzuolo. Otro de los que declaró fue Rodrigo Ibarra, técnico electromecánico del Hospital Ferreira, encargado de las reparaciones de los equipos técnicos de ese establecimiento y del Hospital Irurzun, quien respondió sobre cuestiones vinculadas con el equipamiento recibido durante la gestión de Telechea. Esta condena constituye el tercer revés que sufre Telechea a partir de aquella controvertida compra de equipamiento médico utilizando los 2 millones de pesos de un subsidio otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación. El primero fue su destitución como intendente municipal, concretada luego de una suspensión previa. Producto de un informe elaborado por una comisión investigadora, el Consejo Deliberante, por mayoría, lo destituyó en febrero de 2013. Había iniciado su gestión en diciembre de 2011. Lo reemplazó José Luis Vidal, quien completó el mandato hasta 2015. El segundo traspié fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense el 3 de septiembre de 2014, dando legitimidad y razonabilidad a la destitución dispuesta por el Consejo Deliberante de Necochea. Y el tercer revés es este fallo reciente de carácter penal, a través del cual Telechea preveía salir airoso, a punto tal que se originó en una autodenuncia realizada por él mismo, quizás erróneamente asesorado. Su abogada defensora, Florencia Angeletti, creía haber demostrado que no hubo defraudación al erario público, sino todo lo contrario con la licitación número 1/12, en sintonía con lo expuesto por el ex intendente. No fue la conclusión del juez Ernesto Juliano. La pretensión es que el profesor Horacio Telechea estuviera aquí esta noche precisamente para responder por qué razón en su momento firmó aquella orden de pago. Por diversas razones, el exintendente no pudo estar presente esta noche y ha comprometido su presencia para el próximo miércoles, de modo tal que procuraremos entonces contar con la presencia para seguir consultando acerca de esta situación en la que derivó en su condena. Lo cierto es que las razones que tuvo el juez fueron las que acabamos de exponer. Allí no está en discusión su gestión como intendente, sino particularmente un caso que fueron las irregularidades cometidas en relación con la adquisición de equipamiento médico para el Hospital Ferreira, haciendo uso de un subsidio del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Salud, por 2 millones de pesos. Pausa comercial y vamos a escuchar a Verónica Sordelli. Cámara Comercial e Industrial Necochea.
asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono, Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre al servicio del productor agropecuario. Muy bien, como le habíamos anticipado, está Verónica Sordelli. Tiempo atrás presentó Un lugar en el mundo, una novela, la primera. Ahora Castillos de Arena es el segundo libro que publica y que vamos ya a mostrar. Pero en principio, Verónica, te vamos a preguntar, ¿esto es distinto? ¿En qué se diferencia una obra de la otra en principio? En principio, totalmente distinta. La primera está ambientada en Quequén y esta está ambientada en Egipto. Si bien comienza acá en la Argentina, pero bueno, todo el trabajo, la mayoría del libro está ambientada allá, habla mucho de la cultura árabe, de la religión, de la idiosincrasia de la mujer, toca temas como la trata de blancas, o sea, es totalmente distinto. Aquí lo que has tenido que hacer es investigar seguramente. Sí, por supuesto, investigué un montón. A Dios gracias, ese viaje yo lo pude hacer. Ah, bueno, fuiste a Egipto. El viaje que hicieron los protagonistas lo hice, no me pasó ni la mitad de lo que le pasó a ellos, pero sí fui y conocí el lugar y la verdad que es hermoso y el choque cultural que hay con el occidente es algo que toda la vida me llamó mucho la atención, así que bueno. Y lo que tiene que ver con precisamente con relación a la mujer, allí hay una marcada diferencia, ¿no? Lo que es la cultura occidental y el Medio Oriente. Muy marcada. Si bien la protagonista es argentina, es descendiente de cultura árabe, entonces bueno, también habla mucho de la familia. La verdad que fue una experiencia muy linda porque a partir del primer libro lo que más me gustó de todo es lo que crecí como persona. Como persona, yo como escritora también crecí un montón, pude relacionarme con
con gente a través de una editorial de Buenos Aires, que me ayudó un montón a que el libro crezca, que salga mucho mejor, a que se pueda vender más. Nosotros los autopublicados lamentablemente hacemos toda la autogestión, desde pagar todo hasta salir a venderlo. Entonces por ahí cuando uno tiene el apoyo tanto a través de un medio de televisión o de la radio o de un editor que te ayude a venderlo, y es muy importante porque todo pasa por nosotros. Exactamente, por la difusión y bueno, y sobre todo aquellos que conocen del mercado también, porque más allá de ser algo creativo, también es un producto que se comercializa. Tal cual, y la verdad que el círculo de lectores es chiquito. Es muy chiquito. Hay gente que no va a gastar un centavo en comprar un libro, pero porque no está acostumbrado a la lectura, y es válido, ¿no? Y el otro día estaba leyendo que el 80% de los libros del país se venden en Buenos Aires. Así que imagínate, el otro 20% en todo el resto del país. Es muy poco. Es muy poco, claro. Muy poco. Entonces, una cosa es cuando vos vas a través de una editorial que vos escribís y te lo pone en las librerías de todo el país. Acá no. Acá es Necochea, Quequén, La Dulce, San Cayetano, y bueno, y gracias a la editorial, que vamos a nombrar, la Seberlen, porque la verdad me ha dado una mano bárbara, un apoyo muy grande, se puede vender en otros lugares. Este año es muy especial, nos hicieron ferias, pero bueno. Claro, porque ese es otro mecanismo, ¿no? Yo te iba a preguntar precisamente, bueno, la posibilidad de ir a una feria del libro o cualquier otra feria, o sea, eso hoy por hoy está invalidado. O sea, ¿no? Totalmente invalidado. Hoy por hoy lo único que nos da una mano son las redes sociales, porque claro, es a través de ahí donde vendemos. La verdad que mandar libros a Buenos Aires o a otras partes se han mandado, lo he mandado, pero es caro, es muy caro el transporte. Y Verónica, vos, ¿cómo se te dio por escribir? ¿Vos antes eras lectora? Sí, por supuesto. Yo creo que no debe haber una persona que escriba que antes no haya leído, porque sí, muy lectora. Y bueno, arranqué hace 2 años, 1 año hace que presenté el primero, el segundo ahora, o sea, en 1 año que salió el primero ya estoy escribiendo el tercero. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Sí, por eso te decía, creo que a partir de la primera novela crecí un montón como persona, por la gente, porque la verdad que relacionarse con la gente es increíble, la buena energía, eso es fantástico, y crecí mucho como escritora, porque bueno, a partir del primer libro dije, esto es lo que quiero hacer. Bien. Y ahí estoy, encaminada. ¿Y ahora también es otra novela? Siempre novela, sí. Ajá. Sí. Y como siempre me gusta investigar otra forma de vida, otras culturas, esta tercera novela está en 1800 en Sudáfrica. No, sí. Mucho para atrás en el tiempo. Muchísimo para atrás. Muy lejos. Mucho estudio, mucha investigación, pero la verdad es que me encanta. Me encanta porque es una parte para mí muy importante de la escritura, ¿no? ¿Y cómo surge la creatividad, el guión de la novela? Mira, generalmente lo primero que busco es el lugar donde la ambiento. El lugar, tiempo y espacio. Y a partir de ahí los personajes empiezan a funcionar. Pero siempre en función a un lugar. Y luego se teje la historia. Y la historia por ahí arranca muy chiquita y va creciendo con los personajes y un montón de cosas es durante la escritura. No es que yo arranco a escribir sabiendo todo, no. Yo arranco a escribir y empiezo a contar algo y bueno, y van apareciendo personajes y por ahí personajes que no iban a ser importantes resultan ser muy importantes o que no iban a tener va tomando forma sola. Exactamente. ¿Y sos rutinaria, metódica para escribir o no? Sí, porque aparte trabajo, entonces tengo que tener rutina. Me levanto muy tempranísimo, a las 4:30 de la mañana, sí, y escribo entre 4:30 y 6:30 más o menos, 7. ¿Y estás despierta para escribir? Sí, perfecto, perfecto. No puedo escribir en otro horario, ya me acostumbré y ya es parte de mi rutina. Por ahí, hoy por ejemplo me dormí porque anoche me acosté tarde, pero y no escribí. Claro. Pero por ahí durante todo el día lo que sí puedo ir haciendo por ahí es investigación. Entonces, investigo sobre el lugar, tiene mucho que ver.
nada, pero estás hablando de 1700 y uno de los personajes quiere coser y te implica ir a averiguar de qué manera lo hacía, claro. en qué año. Bueno, así descubrí que la máquina de coser en 1712 se patentó por primera vez, que no. Entonces, bueno, pero todo eso es un proceso que por ahí no lo vas a poner en el libro, pero que necesitas conocerlo. Claro, te escuché en alguna nota decir que, bueno, por ahí tenías que investigar algo para que luego en el libro fueran 2 líneas. Dos líneas. Pero también está bueno, ¿sabes por qué? Porque hay gente que me pregunta, ¿y por qué pusiste esto? Y para poder explicarlo. Claro. Bueno, no vamos a hablar de esta novela, pero a la protagonista le pasa algo y me preguntaron, ¿pero tanto tiempo le puede haber pasado? Sí, y es nada, hablando de tratas de personas, y es nada a lo que realmente pasa, porque lo que hago mucho es ir a los blogs y ahí escuchar testimonios, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Claro. Porque por ahí, qué sé yo, ¿cuántas veces digo por ahí? Sí. o lo que pasa también es que leo de un mismo tema varias cosas, claro, como para saber que realmente lo que estoy leyendo es real, porque en internet te podés encontrar con un montón de cosas también que no son reales. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, tener la capacidad. Pero hay muchas tesis, muchísimas. Ahora, por ejemplo, en esto que estoy escribiendo con respecto a la mujer en 1700, hay tesis increíbles presentadas de otros países. Bueno, y leo. Así que bueno, y seguir trabajando. Bueno, en el marco vos vivís, vamos a decirle a los televidentes, en Bahía de los Vientos, ¿verdad? Sí. Hay un poco, quizás el lugar también pueda tener algún impacto, o te abstraes totalmente de dónde estás. No me puedo abstraer nunca. De hecho, la primera novela surgió gracias a eso. Claro. Y no, es increíble el lugar, así que al contrario, es algo que estimula, y que yo quiero salir de trabajar para irme a mi casa y poder estar ahí, y me conecto y empiezo a... ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener esta conexión con la literatura y escribir así antes? No. Surgió y siguió. Siguió, y con mucho impulso, te noto muy entusiasmada. De continuar trabajando, ¿no? Seguramente lo voy a seguir haciendo. Aparte, también me invitaron a una antología con todas las chicas de la editorial esta, así que bueno, también se presenta dentro de muy poquito una antología con 2 cuentos de cada una de las escritoras, y la verdad que para mí son todos progresos, y ya me siento una escritora, que eso es fantástico. Claro, por supuesto que sí. Así que bueno, un desafío de escribir más breve a través del cuento. Entonces. Claro, fue totalmente distinto, porque son otros tiempos, otro impacto. Otra técnica. Totalmente distinto, lo tomé como un desafío, me gustó. A mí me encanta la novela, pero está bueno también hacerlo, porque está muy bueno. Sigue el proceso de crecimiento como autora, ¿no? Y de encontrarme. También. Creo que cada novela apunta a temas distintos, y en algún momento me voy a decir, bueno, de acá no me muevo. Claro. Hoy me estoy buscando. Bien. A ver qué pasa. Verónica, bueno, que siga esa búsqueda. Muchas gracias. Gracias a vos. Así, con Verónica Sordelli llegamos a un nuevo final de El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 21 por TSN.